Hola, ¿qué tal? Pues paso por aquí para hablaros de un tema muy interesante y que quizá no conozcáis y os interese saberlo. Hoy me he venido con una Torá, de las muchas que tengo, esta es muy cómoda, es de la editorial Jerusalén, y editorial Sinaí, perdón, y es muy cómoda para leer por el tamaño y el peso que tiene. Y vengo a hablaros sobre los reyes y los funcionarios. La Torá nos dice que al principio Dios era nuestro rey, bueno, nuestro o el del pueblo judío. Vamos a pensar que vamos a prescindir de eso. Y que posteriormente, según avanzaba el tiempo, el pueblo de Israel, como otros pueblos de la tierra, pidió tener sus propios reyes humanos, es decir, ser gobernados por alguien, lo cual supone una pérdida de nuestro poder, de nuestro libre albedrío, que es lo que hoy en día vivimos en todos los países del mundo. Ya se vivía antes y se vive hoy en día y cada vez más, de forma más notoria. Entonces, nos dice que después del periodo en el que fue Dios nuestro único rey, vamos a decir así, y luego cuando pasó el periodo de los jueces, que juzgaban como si fuesen reyes, pero individualmente y en una especie de reyes profetas. Entonces, para que os hagáis una idea, no era un rey físico como los posteriores. Aún después de eso, el pueblo pidió reyes como en otros lugares. Y Dios se enfadó mucho y a través del profeta Samuel, porque esto que voy a leer está en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, porque son dos, le dijo a Samuel que dijese al pueblo cómo serían esos reyes los que estaban eligiendo. Y esto, que está escrito en los libros de Samuel, vamos a suponer que Samuel ha existido como persona, que es muy probable, pero siempre vamos a suponerlo. Samuel existió aproximadamente en el 1000, en torno al 1000 antes de Cristo, con lo cual hace ya 3000 años de ello. Pero vamos a suponer que el libro fue escrito algo después, pero en todo caso como mínimo tiene 2500 años el texto de Samuel. 2500 años son muchos, ¿eh? Y nos dice así para que veáis reflejado seáis del país que seáis y viváis con quien viváis y tengáis la ideología política y los intereses que tengáis, para que sepáis cómo son los reyes. Aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 8, de los versículos del 1 al 22. Yo os lo voy a leer físicamente, pero lo podéis confirmar en vuestras casas con cualquier Biblia que tengáis, y os va a llevar un minuto y medio de lectura. Y no tiene desperdicio. O sea, lo que vais a aprender en un minuto y medio es lo que en condiciones normales a lo mejor no aprendéis en un año de una vida normal. Así que prestad mucha atención, que os va a encantar y os va a venir muy bien para entender la vida. Dice así, lo voy a leer los versículos de corrido, es de capítulo 8, y repito, de capítulo 8 de versículos del 1 al 22. Esos 22 versículos, pero no voy diciendo versículo 1, 2, 3, leo el texto de corrido. Dice, y ocurrió cuando Samuel era viejo, que hizo a sus hijos jueces sobre Israel. Su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo Abías. Fueron jueces en Beersheba. Sin embargo, sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que fueron en pos del lucro, tomaron sobornos y pervirtieron la justicia. Lo cual, antes de seguir, ya nos da otra idea importante. La vida, la creación, se conduce con estos altibajos, es decir, la corrección de ticún transgeneracional se corrige con estos altibajos. Es muy común, la Biblia tiene bastantes casos para que los entendamos, de que de padres muy luminosos salen hijos muy oscuros, y esos hijos muy oscuros a su vez engendran hijos luminosos en una o en dos generaciones, etcétera, 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 y la corrección va haciendo esas cosas. Si no, esto es muy lógico, antes de seguir con el texto. Esto es muy lógico. Si no fuese así, ya habríamos terminado de corregir. Es decir, si en nuestra primera encarnación, vamos a decir que imaginemos que yo encarné, físicamente mi alma, encarnó en el 3000 antes de Cristo, por ejemplo, en Egipto o en lo que hoy es Francia, o en lo que hoy es Perú, y lo hubiese hecho muy bien, pero aún así hubiese tenido que reencarnar y hubiese tenido hijos, y mis hijos lo hubiesen hecho mejor que yo, y mis nietos mejor que mi hijo, y así sucesivamente, ya se habría acabado esto. ¿Por qué no se ha acabado esto? Primero, porque yo probablemente no lo hiciese muy bien,
mi hijo a lo mejor lo hiciese peor que yo, luego un nieto rectificase, luego un bisnieto rectificase un poco más, un tataranieto lo empeorase todo, y así sucesivamente. Y se puede ver, por ejemplo, con los hermanos. Los hermanos, la diferencia que hay entre hermanos, las personas que tenemos varios hermanos, podemos ver en la mayoría de los casos la gran diferencia que hay entre unos y otros. Pues estos son los procesos de corrección. Pero vamos a seguir con lo que nos interesa, que es el cómo van a ser los reyes y gobernantes y funcionarios que pedimos los humanos. Continúa y dice el texto: entonces se congregaron todos los ancianos de Israel y vinieron a Samuel en Ramá. Ramá es una ciudad. Le dijeron: he aquí que eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Pon sobre nosotros un rey que nos juzgue como todas las naciones. Pero la cosa desagradó a Samuel cuando dijeron: danos un rey para juzgarnos. Y Samuel oró al Eterno. Y el Eterno le dijo a Samuel, aquí es donde viene la parte sustancial: escucha la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que yo no sea rey de ellos. Tened en cuenta que el concepto de lo que hoy llamamos democracia en la Torá como tal no aparece. Sí se estipula que la decisión de la mayoría hay que valorarla y seguirla a ser posible, pero no es vinculante en muchos aspectos, dándonos a entender que lo que elige la mayoría en la mayoría de los casos, y valga la redundancia, puede estar equivocado, y de hecho lo está. Sin ir más lejos, el concepto más expreso de decisión democrática, de votación democrática, que aparece en toda la Biblia, en este caso en el Nuevo Testamento, es cuando el sumo sacerdote y los rabinos principales del Sanedrín pidieron al pueblo, cuando querían dictar la orden de ejecución a Jesús, pidieron al pueblo que votase previa convencimiento de ellos, es decir, una campaña electoral en toda regla. Pidieron al pueblo que votase si querían liberar en esa liberación anual de un preso a un criminal confeso, como era Barrabás, no lo voy a decir en hebreo, pero bueno, Barrabás, o a Jesús. Y el pueblo eligió que Barrabás quedase libre y Jesús fuese crucificado. Ahí os podéis imaginar lo que significa una decisión democrática y el seguir a la mayoría, para que nos hagamos una idea de lo que se puede manipular a la mayoría y lo que se puede conseguir. Y continúa el texto, dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los hice subir de Egipto hasta hoy, dejándome a mí para servir a otros dioses, así hacen contigo. Ahora pues escucha su voz, pero adviértelos seriamente y decláralos cómo ha de ser el rey que ha de reinar sobre ellos. Y aquí es ya donde nos dice cómo son los reyes, los líderes y consecuentemente sus funcionarios. Atentos, más allá de que podáis ser funcionarios o reyes de algún pueblo. Dice: y Samuel refirió todas las palabras del Eterno al pueblo que le había pedido un rey. Y agregó: esta será la manera en que el rey reinará sobre vosotros. Atentos. Tomará a vuestros hijos y los pondrá a su servicio para sus carros de guerra, su caballería, y correrán delante de sus carros. Y los designará como capitanes de millares y cincuentenas. Servirán a arar su campo, a recoger su cosecha, a hacer sus instrumentos de guerra y los instrumentos de sus carros de guerra. Y tomará a vuestras hijas para ser perfumistas. Perfumistas es, entre otras cosas, una forma suave de decir prostitutas también, Lo dejo ahí para que lo sepáis. Cocineras, panaderas. Y tomará vuestros campos, viñedos y olivares, los mejores de ellos, y se los dará a sus siervos, es decir, sus colegas y funcionarios. Y tomará el diezmo de vuestra semilla, vuestros impuestos, y de vuestros viñedos, y se lo dará a sus funcionarios y a sus siervos. Atentos, Aquí en ningún momento está hablando del pueblo. El pueblo es antes el que paga. Os suena, ¿verdad? Así me gusta. Tomará a vuestros siervos y a vuestras siervas y a vuestros mancebos más escogidos, a vuestros asnos, y los ocupará en sus labores. Tomará el diezmo de vuestro ganado y vosotros seréis siervos suyos. Y os quejaréis entonces de vuestro rey a quien habréis escogido, y el Eterno nos responderá en aquel día. Como cuando hablamos mal de nuestros presidentes del gobierno, reyes y demás. Joderos. Nos está diciendo: joderos, hablaréis mal de ellos y os joderéis, porque yo no os voy a atender. Pero el pueblo se negaba a escuchar la voz de Samuel y decían: necesitamos un rey sobre nosotros, para que podamos ser como todas las naciones, y para que nuestro rey nos juzgue y salga delante de nosotros para luchar en nuestras batallas.
Y Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las repitió en los oídos del Eterno. Y el Eterno le dijo a Samuel: escucha la voz de ellos y pon sobre ellos un rey. Y Samuel les dijo a los hombres de Israel: id cada uno a su ciudad. En fin, este relato maravilloso, me imagino que os dará que pensar, si no lo habíais leído o no lo habíais prestado atención, sobre lo que hoy en día podemos ver prácticamente en cualquier país de la Tierra, menos en España. En España todo funciona perfectamente, por supuesto. Y en Argentina, de donde es mi mujer, también. Allí todo funciona perfectamente. Solamente en el resto del mundo. Como dice Javier Wolkoff, esas dictaduras de África, porque claro, en Latinoamérica no tenemos, pues esto es lo mismo, pero aplicado a todo el mundo. Bueno, espero que os haya gustado y que os haya hecho pensar. Muchas gracias, hasta luego.